En el vídeo anterior explicamos las diferentes ponderaciones frecuenciales que podíamos utilizar al realizar mediciones con el sonómetro y con el sonómetro incorporado en el analizador Smart y en la ventana de magnitud. Concretamente estudiamos tres ponderaciones: la ponderación non, que era sin ponderar, la ponderación C y la ponderación A. Si recordamos, en el vídeo anterior lo que hacíamos era reproducir ese ruido rosa de manera totalmente eléctrica para verla mejor en Smart, pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poquito más real y vamos a reproducir ese ruido rosa a través de un monitor de estudio y captaremos su señal a través de un micrófono de medición que, como vemos, para medir decibelios SPL normalmente se coloca apuntando hacia arriba, ya que lo que intentamos es crear un campo difuso, es decir, que este micrófono tome la señal de todos los sistemas de sonido que tengamos en el concierto y no de uno solo, como ocurriría si lo apuntáramos, por ejemplo, a este, ya que aunque es omnidireccional siempre va a captar en mayor medida al sistema al que apunte. Por tanto, normalmente veremos que los técnicos de sistemas ponen siempre el micrófono hacia arriba para medir nivel de presión sonora. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es ver si tenemos calibrado el sonómetro correctamente del Smart. Esto ya lo explicamos en otro vídeo. Lo que vamos a hacer es reproducir el ruido rosa y ver si nos da la misma cifra que marca Smart en este punto donde tenemos el micrófono y coincide con la cifra que nos marca el sonómetro. Vamos a darle al pink noise. Y aproximadamente vemos que nos daba unos 80-81 decibelios SPL sin ponderar. Esta va a ser la primera ponderación que tenemos y que se suele utilizar en los conciertos, que es la ponderación más plana o flat, sin ponderar, que utilizaremos a partir de 80-90 decibelios, incluso 100 hacia arriba, que es lo habitual en un concierto, verbena o macrofestival, donde tenemos niveles muy elevados y por tanto la audición humana se comporta de una manera bastante flat o bastante plana, es decir, que es igual de sensible a los medios, a los graves y a los agudos. Esta sería, por tanto, la primera ponderación y que podemos ver tanto en el sonómetro de Smart. Si le damos aquí a la cifra, podemos ver que efectivamente nos pone SPL Settings, Weight o ponderación non, ninguna. Y que también podemos ver aquí en nuestra medición, donde pone ponderación frecuencial, si hacemos doble clic, donde pone weighting, aquí abajo a la derecha pone ninguna ponderación, sin ponderar. Y esta es la habitual que utilizaremos en los conciertos, es decir, sin ningún tipo de ponderación. Vamos a capturarla con la barra espaciadora, ya la tenemos ahora en rosa, y vamos ahora a utilizar la ponderación C, tanto en el sonómetro, vamos a cambiarla en la cifra y donde pone weight, que significa ponderación, pondremos C. Y además vamos a cambiarla también en la ventana de magnitud. Por tanto, donde pone weighting non, vamos a poner C. Le damos a OK y vamos a escuchar el ruido rosa y vamos a observar tanto la magnitud como el sonómetro. Ya hemos capturado la curva y podemos ver aquí en color azul que el nivel es muy parecido, pero a partir de las frecuencias agudas, en torno a 4 o 5 kHz, empieza a realizar una corrección, es decir, empieza a atenuar las frecuencias. Sin embargo, como hemos visto, el sonómetro marcaba 80 decibelios, es decir, prácticamente igual que sin ponderar, porque las frecuencias agudas prácticamente no tienen energía. Por tanto, el nivel prácticamente medido en sonómetro es
el mismo. Como vemos, esta ponderación, que es la ponderación C, lo que va a hacer es corregir de alguna manera las frecuencias más agudas. Aunque el ruido rosa sea el mismo, como hemos visto, no ha cambiado, la medición nos va a decir menos nivel del que realmente hay. Por ejemplo, como vemos aquí en azul, para 10 kHz, pues podemos ver que en vez de marcar 0, nos marca 2 cuadritos menos, casi, es decir, unos 4 o 5 decibelios menos que la curva rosa que teníamos correspondiente a sin ponderar. Ya vimos que normalmente pues esta curva se utiliza para medir ruidos impulsivos, ruidos de impacto en edificaciones, la ponderación C, pero en conciertos tampoco se utiliza. Vamos por último a probar con la ponderación A. Vamos a cambiar aquí donde pone dBs, Cs, vamos a cambiarlos a dBAs. Por tanto, donde pone weight C, vamos a poner A para cambiar el sonómetro. Y vamos a hacer lo mismo aquí donde tenemos la ventana de magnitud. En weighting vamos a poner ponderación A. Le damos OK y vamos a medir nuevamente y observar tanto el sonómetro, la cifra, como la ventana de magnitud y veremos qué correcciones ha hecho Smart en esta medición. Si nos fijamos, ya podíamos ver que nos estaba dando un menor nivel de unos 77, 76, 78 decibelios. ¿Por qué? Porque esta curva de ponderación A, que tenemos ahora en verde, lo que está haciendo es corregir la medición en las frecuencias medias y graves, en torno de 1 kHz hacia abajo. ¿Por qué? Porque para niveles habituales de 50 o 60 decibelios de una conversación, nuestro oído humano se comporta de una manera lineal en las medias frecuencias, pero atenúa nuestro oído un montón las frecuencias graves que cuestan más de escuchar. Por tanto, podríamos decir que, por ejemplo, para 100 Hz, aquí lo podemos ver como prácticamente hay unos 15 decibelios menos en la medición, o 16 decibelios. Es decir, que aunque realmente aquí hubiera en 100 Hz 80 dBs SPL reales, nos marcaría Smart 80 menos 15, pues unos 65 decibelios, si solamente midiésemos esa frecuencia de 100 Hz. Al final, toda esta pérdida de energía en el espectro o en la señal global se traduce, como habíamos visto, en una pérdida de unos 2, 3, 4 decibelios en A. Por tanto, como altos niveles, que es lo habitual en conciertos, siempre trabajamos con niveles de 80 o 90 decibelios o más, no es correcto que utilicemos la ponderación A. La ponderación A se utiliza, por ejemplo, para medir la absorción acústica en edificaciones, también para hacer mapas de ruido, en residenciales, en aulas, en sanitario, pero no en los conciertos, ya que al medirnos de esta manera, con esta corrección, creeríamos que 100 Hz le falta nivel y tenderíamos a aumentarle 15 decibelios con ecualización, lo cual sería una burrada, estaría mal, porque sí que tenemos esos decibelios de graves en ponderación C, y sin ponderación ya le hemos visto que sí que están. Y como hemos dicho, a altos niveles de 90 o 100 decibelios, esas frecuencias graves ya las estamos escuchando. Por tanto, no podemos utilizar la ponderación A porque nos estaría mintiendo y nos induciría a error y tenderíamos a subir los graves cuando realmente no los necesitamos, no nos hacen falta, porque a niveles muy altos la respuesta del oído humano ya hemos dicho que es bastante plana, tanto para graves como para agudos. Por tanto, en conciertos utilizaremos sin ponderar. Normalmente se utiliza la ponderación none. En este caso, lo ponemos aquí, es la curva rosa. Por tanto, ya hemos aprendido las tres ponderaciones: none, sin ponderar, ponderación A y ponderación C.